Buenas noches, amados hermanos, pueden tomar sus asientos. En esta noche vamos a compartir una porción de las Escrituras y les invito a todos a sacar sus espadas, sacar sus Biblias y la pueden abrir en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Y este mensaje tiene por título Las señales de los creyentes. Libro de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, pero vamos a leerla desde el capítulo 14. Y dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Amén. Listo. La palabra del Señor dice, desde el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, en una Biblia, lo que voy a leer está con letras rojas porque son las palabras exactas que salieron de la boca de Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora sí, pueden leer todos juntos, desde el verso 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señor Todopoderoso, en esta noche nos acercamos a tu palabra, Padre, para agradecerte y para pedirte, Señor, tu dirección, para que sea tu buen Espíritu Santo quien nos ministre en esta noche. Dice tu palabra que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y en esta noche, Señor, te pedimos que ilumine nuestras mentes, prepare nuestro corazón para poder recibir palabra tuya. En el nombre de Jesús lloramos que se haga sobre todo tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, si bien es cierto, en algunas de las Biblias, este fragmento tiene por título Jesús comisiona a los apóstoles. Hay que decir, amados hermanos, que Jesús dio una misión a cada uno de nosotros. Usted puede decir, bueno, yo vengo a la iglesia porque mis hermanas vienen. Yo vengo a mi iglesia porque mis papás me trajeron. Sea por cuál era el motivo que Dios haya trabajado en su vida y usted en esta noche está aquí, significa que Dios tiene un propósito para con usted. Y muy aparte de ese propósito, el Señor le ha dado a usted grandes cosas. ¿Cuáles son esas grandes cosas? Podemos decir que el Señor nos ha salvado. Porque dicen las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Parece que no han tomado desayuno, hermano. Díganlo fuerte. Porque de tal manera tenga vida eterna. ¿Qué cosa el Señor nos ha dado? Salvación, nos ha dado vida eterna. Dice las Escrituras que nos ha dado vestimentas blancas, Él nos ha santificado, Él nos ha redimido. Y es más, que si nosotros fallamos, Él es un abogado para con nosotros. Amén. Entonces, después de todo ello que el Señor ha hecho por nosotros, a nosotros nos ha dado, amados hermanos, una tarea. Y esta tarea está escrita en el verso 15. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Este mensaje tiene por título Las señales de los creyentes, porque vamos a ver con versículos bíblicos a profundidad en qué consisten esas señales
Y también podemos plantearnos a su vez la interrogante de que esas señales son vigentes el día de hoy, o simplemente fueron cosas teóricas que quedaron escritas y se olvidaron hoy en día. Estando en pleno siglo XXI, amados hermanos, estamos viendo que en vivo y a todo color las escrituras bíblicas se están cumpliendo frente a nuestros propios ojos. Y muchas veces la iglesia no ha reaccionado. No crean que lo que hemos atravesado, lo que estamos atravesando, que comenzó del 2020, la pandemia, no creen que fue algo al azar que sucedió de por sí. Todo eso estaba dentro y Dios ya sabía eso. Pero todo eso tiene un propósito, amados hermanos. Pero ese propósito no nos tiene que desenfocar de la comisión que el Señor nos ha dado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí todos los que estamos presentes, la gran mayoría ya están bautizados. Bien. ¿Y qué sigue después de ello? No crean que el Señor les manda a hacer algo y después no lo va a respaldar. Si el Señor ordenó, el Señor va a respaldar a su iglesia. Y por eso dice en el verso 17 del libro de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Para todos aquellos que nos están oyendo, puesto que esta prédica también va a ser sintonizada por el canal de YouTube, leído este verso desde diferentes Biblias, el mensaje no cambia. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones que dicen, bueno, esas cosas no son reales el día de hoy. Esas cosas solamente fueron para los apóstoles, pero eso no fue así. Porque esta palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuántos de los que hay aquí son creyentes de Jesucristo? Amén. Entonces, para ustedes esa promesa. Y para ustedes que nos están escuchando a través del internet, si usted ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha aceptado en su corazón, para ustedes es esa promesa. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amados hermanos, las Escrituras nos enseñan con claridad que Cristo quiere que sus seguidores hagan sus señales milagrosas mientras anuncian el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a leer rápidamente la bibliografía bíblica. Mateo 10, verso 1, hermana Catherine, Gerardo por ahí busca Marcos 3, 14 al 15, hermana Amy, Lucas 9, 2, hermana Rubí, vas a buscar Juan 14, 12. Muy bien, comenzamos leyendo el primer verso, Mateo 10:1, y dice, Mateo 10:1. Gloria a Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Muy bien. Siguiente verso, Gerardo. Marcos 3, del 14 al 15. Fuerte, por favor. La siguiente, Lucas 9:2. ¿La escucharon? Yo no escuché nada. Por favor, un poquito más fuerte, Amy. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Quién habló esa palabra? Jesucristo. Y los envió a predicar la palabra de Dios y a sanar enfermos. Muy bien. Y siguiente verso. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí está. El que cree en mí va a hacer obras mayores a las cuales yo he hecho. Dice el Señor Jesucristo que en esos tiempos
o las personas creyentes en Él van a hacer cosas mucho mayores a las cuales hizo Jesucristo. Si bien es cierto, gracias al internet, hoy una prédica que se da en un país puede ser difundido en cuestión de horas o minutos en el mundo entero. Y la acción que dice el Señor Jesús es que mis discípulos, mis seguidores, los creyentes, van a hacer algo mayor a la cual yo he hecho. Se van a hacer una evangelización a manera masiva, entre otras cosas. Entonces, podemos concluir con estos versos que el Señor Jesús nos manda a predicar la palabra, y también dice que nos da una orden: vayan y prediquen y sanen a los enfermos. Y eso corrobora a lo que estamos viendo el día de hoy, porque van a haber señales que van a seguir a los creyentes. Y dice el verso 17: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a ver otro fragmento. Dice: estas señales que hacen los discípulos verdaderos confirman que es genuino el mensaje del Evangelio. O sea que estas señales, amados hermanos, lo que van a hacer es corroborar o verificar, en otras palabras, que lo que se está predicando es verdad. Porque el Señor lo hace así. ¿Para qué? Para dar credibilidad a su palabra. Gloria al Señor. Nosotros tenemos, amados hermanos, un Cristo vivo que en todo momento ha acompañado a su iglesia, ha acompañado a su pueblo. Y el Señor nunca nos ha abandonado. Dice la palabra del Señor que cuando su pueblo, el pueblo de Israel, estuvo vagando en el desierto, de noche, ¿qué cosa pasaba? Bajaban las temperaturas, ¿verdad? Y para que no tengan frío, ¿qué cosa hacía el Señor? Les daba una columna de fuego. Y cuando era de día, cuando había un calor abrasador, ¿qué cosa les daba el Señor? Les ponía una nube para que les sea de sombrita. El Señor jamás, amados hermanos, ha desamparado a su iglesia. No lo ha hecho y no lo hará. Nunca ha desamparado a su iglesia. Y hay señales, amados hermanos, que son tangibles. Estas manifestaciones espirituales deben continuar en las iglesias hasta que vuelva Jesucristo. Las Escrituras no sugieren que estas señales estuvieran restringidas al periodo al que siguió inmediatamente de la ascensión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí dice, hay en algunas congregaciones que indican: no, estas señales solamente se hacían en aquellas épocas, más el día de hoy no. ¿Será cierto o no? ¿Qué cosa dice el 1 Corintios 1:7, perdón? 1 Corintios capítulo 1, verso 7. Y otra persona que me tenga listo Gálatas 3, verso 5. Muy bien, 1 Corintios 1:7. ¿Quién lo tiene? Para que pueda leer fuerte en el voz. Amén. Muy bien, vamos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y les está diciendo que no les falte ningún don hasta que venga el Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, no es algo que se limita solamente a aquella época, sino que esos dones, la manifestación de los milagros, van a ocurrir hasta antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, no se sorprenda si que el Señor hace grandes milagros. Hemos atravesado la pandemia y yo sé que muchos de ustedes han padecido a causa de ella, pero yo estoy seguro que usted ha visto la mano de Dios. Amén. Yo pude ver directamente la mano de Dios en mi familia. Todos saben que mi familia estuvo muy mal. Solo Dios sabe lo que hizo y lo que permitió que pase en mi familia, pero amados hermanos, el Señor tiene el control de todo. Amén. Y gracias a Dios, ninguna vida pereció, porque el Señor estuvo ahí, amados hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Después les di otro verso, es Gálatas 3:5. ¿Quién lo tiene? Amén, Walter. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está partiendo la historia en dos partes, en la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, que es por fe, ¿no? Entonces vemos que estos milagros, amados hermanos, no solamente se regían para esa ubicación de tiempo, sino se rigen y son vigentes hasta el día de hoy. ¿Para qué, amados hermanos? Cuando estuve, por privilegios que el Señor me permitió, pude servir en el penal de San Juan de Lurigancho en la obra evangelística periodo 2000, fue hace 3 años aproximadamente, 2017-2018. Y en ese intervalo que pude servir, amados hermanos, una obra preciosa en el penal de San Juan de Lurigancho, escuché testimonios cómo Dios liberta. Y no solamente testimonios de que Dios liberta, de que Dios cambia. Hermanos con cortes que tenían antecedentes, todo un prontuario policial, el Señor ha transformado vidas. Personas que se han sanado de enfermedades, cáncer, sida, cosas que la ciencia médica no puede explicar. Pero, amados hermanos, esas señales no piensen que ocurrió de casualidad, que se unieron los planetas y ¡pum!, se dio de la nada. Hay una intervención divina, amados hermanos. Y esos milagros se siguen dando en la actualidad. Yo les preguntaría a ¿ustedes han podido percibir un milagro? ¿Cuál es el milagro más poderoso que Dios ha hecho en sus vidas o alrededor? Yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que han sido libertadas del SIDA, del cáncer. Muchos el Señor los levantó, pero en otras ocasiones el Señor decidió llevárselos a su presencia. Pero los casos que han sido sanados es porque Dios lo permitió así. Y son casos, amados hermanos, que nos corroboran que los versos que aquí están escritos, que esas señales que hay en los creyentes son vigentes hasta el día de hoy. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y hablando de fuera demonios, yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han visto un endemoniado? Una vez me tocó ver el caso de un endemoniado donde estaba en el piso gritando, botando espuma, un olor fétido, y oraban y aparentemente el demonio estaba recio. Un testimonio también del penal, conocía a un pastor que me decía, hermano Javier, fuimos a predicar a tal casa, nos avisaron que había un endemoniado y estuvimos, hermano, 2 horas orando, sudando, reprendiendo a ese demonio. Después de 2 horas, amados hermanos, el demonio salió. ¿Y cómo sabemos? Porque la persona estaba tirada en el piso, también gritaba, convulsionaba, hablaban una lengua rara que se alejan de la lengua celestial. Y se paralizó, se calmó, y el joven no recordaba lo que estaba pasando. Y el pastor me comenta, y hermano, la batallamos duro. Y estamos hablando de personas de oración. Y estos casos, amados hermanos, son para edificación a la iglesia, porque hay muchos que no creen. Porque simplemente usted no ha visto uno, no significa que no exista. Gloria al Señor. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Con respecto al hablar nuevas lenguas, amados hermanos, creo que ya todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Jesucristo puso o nos dio a la iglesia el bautismo. Y hace poco nada más hemos estado celebrando el bautismo de 4 hermanos que se realizó en la congregación. Ese es el bautismo con agua. Pero después sigue otro bautismo, el cual es el bautismo del Espíritu Santo. Y si usted no sabe de lo que estoy hablando, puede abrir sus Biblias en el libro de Hechos. En los primeros capítulos habla acerca de cómo desciende el Espíritu Santo como un viento recio
y a los hermanos que estaban esperando en el aposento alto fueron bautizados con ese fuego. ¿Y qué cosa pasó ahí? Ocurrió algún acontecimiento de lo cual fueron espectadores todas las personas que estaban en el pueblo, puesto que los hermanos que estaban esperando al Espíritu Santo empezaron a hablar nuevas lenguas, y en esas nuevas lenguas que ellos no conocían, y empezaron a hablar idioma de los otros habitantes, y ellos reconocían sus lenguas y decían: ¿cómo ellos pueden hablar nuestras lenguas? Era porque el Señor permitió ello. Hablarán nuevas lenguas, corrobora este versículo. Tomarán en las manos serpientes, dice el verso 18. Estamos analizando el libro de Marcos, capítulo 16. Ahorita estamos en el verso 18. Dice la palabra del Señor: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hacemos un algo hasta aquí. Ustedes recuerdan que el apóstol, ¿cómo se llama el último apóstol? Cabe la pregunta. ¿Cómo se llama el último apóstol? Ahí por ahí se levanta una mano. No, dígalo, señora. Pablo. Rabí Shaul, como dicen los judíos. Saulo de Tarso. Pablo, el apóstol Pablo, que él mismo se dice: fui como el abortivo, fui el último. Y por la misericordia de Dios, el Señor lo transforma a Pablo. Todos conocemos su testimonio. Era una persona que mataba a los cristianos, perseguía a la iglesia y odiaba a todo aquello que huela a cristianismo, a todos aquellos que hablasen de Jesucristo. Lo perseguía hasta la muerte. Y el Señor lo rescata. 3 días estuvo Pablo ciego hasta que se recobró. Después Pablo empieza a predicar la palabra de Dios y la gente no le creía, pero Pablo continuaba. Y las señales y prodigios seguían a Pablo. ¿Por qué hablo de Pablo? Porque Pablo tiene un acontecimiento bastante increíble. Mientras Pablo predicaba, lo llevaban en una embarcación, por eso que se lo llevaban a ejecutar a Roma, y en esta embarcación sufre un naufragio. ¡Pum! Todos al mar, nadando por sus vidas, y llegan hacia una isla. ¿Cómo se llama esa isla? La isla de Malta, donde había un hombre bien importante que se llamaba Publio. Ahí estaba el acuerda de Publio. ¿Y qué cosa había pasado? Mientras ellos calentaban la fogata, conseguían la leña para prender ese fuego, hay una serpiente y le pica a Pablo. Y las personas que estaban ahí alrededor, ¿qué cosa habían dicho? ¿O qué cosa ellos habían supuesto? Que, ellos tenían este pensamiento: este hombre estuvo en un naufragio a punto de morir, seguro por sus pecados, un ser divino los está castigando, pero a pesar de ello, de que sobrevivió el naufragio, para no escapar de esa condenación, un ser divino le manda una serpiente, porque ellos pensaban que la mala suerte aparentemente que le pasaba a Pablo era obra de sus malas acciones, y ellos vieron que la serpiente le había picado a Pablo, y ellos estaban esperando, Gerardo, estaban esperando que Pablo ahí nomás caiga al piso y fenezca. Sin embargo, pasó el tiempo, minutos, podemos decir horas, y Pablo nada, no cayó. Y acá en este verso dice: tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, nada les hará daño. Y en este caso, la cosa mortífera Pablo no se lo bebió, sino que lo ingirió directamente. La serpiente lo aplicó a su sangre. Y todos sabemos que cualquier cosa que ingresa a la sangre, automáticamente por el torrente sanguíneo, que es como un río, se infecta todo el cuerpo. Pero Pablo estuvo ahí intacto. Amados hermanos, fue una señal clara, y a todos ellos, Pablo, con ese poder, con esa autoridad y con esas señales que ellos veían, les predicó a esa isla. Y le creyeron. Y vemos cómo este verso 18, se hace real en la vida del apóstol Pablo, y si se hace real en la vida de él, se puede hacer real en la vida de usted. Dice, continuamos, en la mitad del verso 18: sobre los enfermos pondrán sus manos y
sanarán. Yo les podría contar un testimonio que pasó en el año 2013, un sábado 6 de agosto, aquí en la congregación. El Señor permitió, y justo acá está nuestra hermana Úrsula presente, que ella estaba con unos dolores fuertísimos de la cabeza, y le habían sacado en aquel tiempo tomografía y no sabíamos qué cosa pasaba, nadie daba solución. Lo único que yo recuerdo es que teníamos una crisis en casa, no había medicamento porque sus pastillas diarias que tenía que tomar, y hasta que una noche, luego de yo haber terminado una semana de ayuno, invito a que pasen al frente a orar, y pasado eso empiezo a imponer las manos, y por un milagro de Dios el Señor la sanó. Gloria a Dios. Yo recuerdo que al día siguiente mi papá todavía, la hermana Ciencia todavía no congregaba en la iglesia, pero al día siguiente, llegando yo de la escuela dominical, iba a mi casa y recuerdo las palabras de mi papá que me dijo: no sé qué le hiciste a tu mamá, pero de esta noche ha podido dormir como un bebé. Y yo no fui, para nada fui yo. Acá el autor que hace la sanidad, acá el autor que hace los milagros, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no soy yo. Amén. Es el que está en los cielos, y a Él será gloria y será alabanza. ¿Pueden darle unos aplausos al Señor, amados hermanos? Dice, y repito este verso, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tengo otro testimonio de esa fecha, de ese acontecimiento, 6 meses antes, aproximadamente un 15 de diciembre del 2012, yo tenía cálculos y gastritis. Y eso ya lo he compartido en varias ocasiones, pero lo comparto ahora, puesto que quiero dejar en evidencia que este verso bíblico, el cual estamos leyendo, es 100% real y veraz. Porque cuando la palabra del Señor dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, eso pasó conmigo. Y eso no es algo que me lo contaron. Pasó en mi cuerpo. Yo tengo mis exámenes, o bueno, los tenía, y ahorita ¿dónde estarán? De que tenía cálculos en los riñones. Y no pude tomar pastillas porque esas pastillas eran caras, y en esa época la economía no estaba muy bien. Recién tenía 2 meses de congregar de manera seguida en la iglesia, y el Señor permite que pueda tener esa sanidad. Amados hermanos, luego de ello, la fe de uno empieza a macerar, empieza a madurar al ver las obras tremendas que el Señor da. Y si el Señor me sanó, amados hermanos, y usted el día de hoy tiene una enfermedad, no dude en pedirle a Dios, que la palabra de Dios dice que Él no ha cambiado, y dice las Escrituras que Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y Él no quiere, amados hermanos, ver a una iglesia triste. Él no quiere ver a una iglesia enferma. Y es por ello que el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y serán sanados, amados hermanos. Y en esta noche, si usted tiene alguna enfermedad, vamos a orar. Vamos a orar. Usted no diga: bueno, no, yo confío más en los medicamentos, tengo una cita, ya por las puras voy a orar porque mañana voy a ir al doctor. Amados hermanos, usted puede ver en vivo y a todo color un milagro en esta noche si usted lo cree. Amén. Por eso Cristo le dijo a Marta, ¿qué cosa le dijo Cristo a Marta después que a Marta ya se le había muerto su hermano Lázaro? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ver la gloria de Dios? Amén. Cristo dijo: no te he dicho que si creyeres, tienes que creer. Tienes que creer a lo que ya está escrito. No vas a esperar que venga un ángel del cielo y te hable, te vas a sanar de un momento a otro. Tú no vas a esperar eso para que tu fe aumente. Tú tienes que creer porque está escrito. Y si está escrito es porque el Señor lo dijo así. Por eso dice en el libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que estamos leyendo, amados hermanos, no estamos leyendo Condorito, no estamos leyendo esos periódicos que publican puras tonterías. Estamos leyendo palabra de Dios. Usted tiene que recibir esta palabra, tiene que tomarla, memorícela,
guárdenla en su corazón, créala. Usted quiere ver la mano de Dios, amados hermanos, tiene que creerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Les cuento un testimonio cortito. Cuando la hermana Úrsula estaba atravesando la enfermedad de COVID, estaba con una saturación de alrededor de 90 a menos, 80 y tantos, conectada a un balón de oxígeno, la teníamos en cama, y orábamos. Iba al cuarto donde la teníamos, le leía las escrituras, orábamos, y en una ocasión llamo al pastor, vamos a orar, le digo, ponga el celular en altavoz, y empezamos a orar, y el Espíritu de Dios, amados hermanos, descendió, y el lenguaje cambió en ese momento, brevemente, un hablar en lenguas, porque la presencia de Dios, amados hermanos, en ese cuarto, mientras se oraba, en ese cuarto de oración, puede decir, era tremendo, amados hermanos, que cuando conectamos el aparatito al dedo de nuestro hermano Úrsula, de lo que estaba abajo, 88, 89, seguimos orando y empezó a subir hasta 98, amados hermanos, y yo dije, gloria a Dios, tú ya la sanaste, Padre. Fue un momento de quebrantamiento, sin saber lo que se venía. ¿Por qué digo eso? Pasado todo ello, pasaron algunos días, yo ya sabía en mi corazón, ya la sanaste, Señor, y voy a confiar en ti, ya la sanaste. Fue lo que pude entender en aquel momento, porque a la semana siguiente pasó, voy a decir, la etapa más oscura o la etapa más triste que haya podido pasar a mi familia. Usted no sabe lo que es no dormir, no comer, por en busca de un balón de oxígeno, porque en ese momento el oxígeno significaba la vida. Pasamos momentos terribles, mi mamá casi se nos va en 2 ocasiones. Sin embargo, el Señor estuvo con su iglesia, porque dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Luego de ello pasamos una etapa difícil y el Señor la restaura poco a poco, porque, amados hermanos, muchas veces usted habrá leído ese pasaje en la Biblia donde el Señor a este ciego le hace un milagro, le quiere abrir la vista, escupe, forma el lodo, lo unta, ¿verdad? Dice, vaya, lávate, se lava y empezó a ver en Full HD. No, todavía, tuvo que ver en 2 etapas. Yo recordé ese pasaje, Señor, cuando pasábamos los momentos más difíciles en casa, le digo, Padre amado, yo me recuerdo de ese pasaje bíblico, yo sé que tú ya lo has sanado, pero es necesario que atravesemos por eso, para que aprendamos todos en casa a doblar rodillas. Recuerdo a mi papá a 5 de la mañana doblando rodillas, clamando al Señor algo que yo nunca había visto. Mi hermana, yo, la iglesia. Pero a pesar de ello, uno puede decir, bueno, Dios se olvidó de ti. No, amados hermanos. Porque cuando esta palabra está en tu corazón y tú lo has creído, dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran. En una de esas, mientras yo manejaba, triste, porque en esa época los balones estaban 4.000, 4.500, 4.800. Dios es testigo que yo tenía como 7 balones en casa, entre grandes y pequeños. Y me decía, Señor, ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué permites, Padre? Pero en ese momento, voy a decir, el Señor mantuvo silencio. Y pasado todo ese periodo, pude comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y para la gloria de Dios, hoy los tengo aquí. Para la gloria de Dios, dice esta escritura, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén, gloria a Dios. Gracias a Cristo por esta palabra. Gracias a Cristo por estas promesas. Dios tiene una voluntad perfecta para con nosotros. En algunos casos, nuestras oraciones pueden salir como nosotros queremos, o en otros casos el Señor toma una decisión
que como muchos de aquí quizás han podido perder a un familiar. Pero es el Señor quien tiene su perfecta voluntad, y como le dije en Romanos 8:28, nos ayuda a bien a los que aman a Dios. Por eso, amados hermanos, amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Quite esa incredulidad de su corazón y crea que si usted pone las manos sobre los enfermos serán sanados. Que si bebiere cosa mortífera nada te hará daño, que podrás hablar nuevas lenguas, podrás reprender demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Créalo. Dice las Escrituras en el libro de Santiago que aquel que ora o pide algo y duda en su corazón, aquel dudoso que no cree, es semejante a la ola del mar. La ola del mar viene, después se va. Así, por un creyente inestable, hay días que se levanta creyendo, fervoroso, pero después se enfría, se aleja. Y viene y se aleja. Pueden pasar días, años, pero, amados hermanos, yo te animo a que te aferres de la palabra del Señor y creas en el Señor Jesucristo y lo ames. Y si usted, amigo, que está viendo en internet y aún no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, abra ese corazón a Él. Que Él dijo: yo estoy a la puerta y toco. Si tú me abres la puerta, yo entraré y haremos una gran cena. Cenaré contigo y Él cenará con nosotros. Amados hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar en esta noche, y si usted tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, puede pasar al frente.